Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a iniciar el estudio del modelo relacional. El modelo relacional es el sustento teórico que tienen las bases de datos relacionales, que son las que vamos a usar nosotros en este curso, de las cuales específicamente usamos Postgres. Pero el tema de que estos conceptos que vamos a ver hoy, este modelo conceptual que vamos a ver hoy, se produjo antes que la implementación de cualquiera de las bases de datos que se apoyan en el modelo. Entonces, ¿qué se logró? Estando el modelo y sobre ella las bases de datos que se generaron, ¿sí? Al seguir la misma línea, se logró rápidamente una estandarización, ¿sí? El lenguaje SQL es un lenguaje que está fuertemente estandarizado. El significado de cada una de las operaciones no difiere entre distintos manejadores de base de datos. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que nosotros veamos acá lo vamos a aplicar en la base de datos Postgres, pero es aplicable a cualquier base de datos relacional con la que nosotros trabajemos. Bueno, el modelo relacional fue presentado en los años 70, ¿sí? Y es un modelo matemático. Entonces, los modelos matemáticos lo que tienen, principalmente este que va apuntado a una visión algebraica, lo que tiene es un conjunto de elementos que son descritos y tienen sus propiedades, y sobre ellos se definen operaciones, y es lo que vamos a ver acá. Primero, qué restricciones y cómo se describen los elementos con los que vamos a trabajar, y por el otro lado vamos a ver qué operaciones se pueden realizar sobre esos elementos. Vamos a ver que los elementos que nosotros definamos acá, que vamos a definir en la parte del modelo relacional, tiene que ver con toda la estructura de las bases de datos cuando las veamos implementadas, que algo ya vimos. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con las operaciones va a tener que ver con el lenguaje de consulta y de inserción en la base de datos, que ya también un poquito vimos. Van a ver que hay una correlación directa entre los elementos que veamos y lo que conocemos y conoceremos de las bases de datos, ¿tá? Esta actividad teórica, como teórica entre comillas, ¿sí? Conceptual que vamos a plantear, es muy importante que la tengan en cuenta y la traten de apropiar, porque, como les digo, todas las operaciones que vamos a realizar están basadas en esto. Así que bueno, no tomen todo esto que vamos a explicar como teoría, bla bla bla, paso, quiero ir a los bifes. No, papá, acá no es así. Acá tenés que entender el concepto para poder después aplicarlo, ¿está? Bueno, el modelo relacional representa una base de datos como un conjunto de relaciones, ¿sí? Entonces, las relaciones, ¿qué son? Es una tabla de valores donde cada fila representa una colección de valores relacionados, ¿sí? Esa tabla, nosotros hasta ahora vimos una tabla que era un berenjenal donde tenías la parte de las ventas, la parte de mezclado con los vendedores, etc. Todo eso mezclado, en realidad no es como se trabaja en las bases de datos relacionales. Lo que tenemos es una tabla de valores, una relación. Cada tabla va a ser una tabla de valores donde cada fila representa una colección de valores relacionados, y cada fila representa un hecho que corresponde a una entidad real o una relación entre entidades reales. Entonces nosotros las bases de datos, como realmente las vamos a laburar y como vamos a aprender a trabajarlas, no son como las que vimos hasta ahora en las consultas SQL. Vamos a tener una tabla por un lado con los datos de los vendedores, otra tabla con los datos de la venta, otra tabla con los datos de los proveedores. Y si desde las ventas necesitamos un dato de los proveedores, vamos a tener la manera de juntar esas dos tablas para poder obtener para la venta los valores de los vendedores. ¿Está bien? El nombre de las tablas y las columnas dan significado a los datos contenidos. Es real, esto es lo que vimos, que las tablas son autodescriptivas. Si bien si bien les pudo haber parecido confuso lo de la tabla de viento norte, como la vimos, fíjense que cada campo tiene un significado. Las confusiones pasaron más que nada por el manejo, porque estaba en inglés, y por el manejo de los nombres de los campos. Pero el nombre de los campos y los valores que tienen en una tabla
van a ver que le da mucho significado, ¿sí? Una tabla termina siendo autodescriptiva y el nombre propio de la tabla, ¿está bien? O sea, si tenemos una tabla proveedor y tenemos una tabla que se llama código, un campo, un atributo que se llama código, ya sabemos que ese es el código del vendedor, ¿está? Bien. Bueno, en el modelo relacional se usa la siguiente terminología. Una tuple es una fila, un atributo es la cabecera de la fila y un dominio representa los posibles valores de una columna. ¿Qué quiere decir esto? Bien, nosotros acá tenemos una representación de una relación, la relación se llama estudiante, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atributos y tiene tuplas, donde cada tupla representa un estudiante. ¿Por qué? Porque la tabla se llama estudiante y para cada tupla tenemos los valores de los atributos: nombre, DNI, teléfono particular, dirección, teléfono trabajo, edad y nota promedio o algo así debe ser. Bien. Entonces vamos a ir dando definiciones. ¿Y un dominio qué es? Un dominio es un conjunto de valores atómicos, ¿sí? Un dominio se puede especificar mediante un tipo de datos, un nombre significativo y un formato válido. Y fíjense, por ejemplo, esto. Cada atributo, ahora va a definir los atributos en base a los dominios, pero ¿qué pasa? Vamos a verlo así. Cada atributo, nombre, por ejemplo, tiene un dominio. ¿Cuál es el dominio de nombre? Todos los posibles nombres que puede tener una persona. ¿Está? DNI es un atributo y los valores van a estar en un dominio. Por ejemplo, nosotros ¿cuáles son los posibles valores que puede tomar el campo DNI? Acá este es un ejemplo español, pero nosotros sabemos que los números de documento son todos menores por el momento que 100 millones. ¿Está bien? Así que si nos dan un número de documento que es negativo o un número de documento que es demasiado grande, por ejemplo 1000 millones, nosotros sabremos que ese número de documento no corresponde a un número de documento argentino, ¿sí? Entonces, ¿cómo atamos eso con la definición esta? Un dominio es un conjunto de valores atómicos, ¿sí? Un dominio se puede especificar mediante un tipo de datos, un nombre significativo y un formato válido. Entonces podríamos decir que el dominio es el dominio DNI contiene todos los posibles valores del número de documento. El 1.000.000, 1.000.001, 1.000.002, 1.000.003, 1.000.004 hasta 99.999.000. El dominio es todos los posibles valores que pudiera haber, los tenga o no los tenga una persona. ¿Está? Lo mismo para los teléfonos sabemos que los teléfonos tienen una característica, un código de país, una característica y un número de línea que se respeta, ¿sí? Sabemos que en un teléfono no nos va a aparecer, por ejemplo, una letra, ¿sí? Bien. Por ejemplo, edad de empleado es un entero entre 16 y 80, ¿sí? Una patente es una cadena de texto de 3 caracteres y 3 dígitos, o 2 caracteres, 3 dígitos y 2 caracteres. Acá en Argentina tenemos dos formatos de patentes, ¿sí? Planta personal, en que como una persona que trabaja en una empresa, en qué plantas puede estar. Bueno, podrían ser diversas, pero acá tenemos permanente, temporaria y transitoria. Un empleado puede ser planta permanente, puede ser planta temporaria, planta transitoria. ¿Cómo se define un esquema de relación? ¿Sí? Un esquema de relación es la manera de escribir a una relación. Las tablas, ¿cómo las define en este modelo matemático? Un esquema de relación R, genérico, denotado por R de A sub 1 hasta A sub n. R es el nombre de la relación y A sub i, cada uno de los A es un atributo. Cada atributo, y acá define atributo, cada atributo es un papel jugado por un dominio en el esquema de relación. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que nosotros podríamos tener el dominio números de teléfono. Número de teléfono es un dominio, pero acá, en esta relación, juega en el atributo teléfono particular, juega el rol de indicar el teléfono de la casa del estudiante, y acá indicar otro nuevo
¿Qué hice? Control Z. Y en el atributo teléfono trabajo juega el rol de definir el teléfono laboral de la persona. Es el mismo dominio, porque los valores son el mismo conjunto de valores posibles que pueden tener, pero juega papeles distintos. En este caso representa el teléfono de la casa y en este el teléfono laboral. El dominio de A se denomina dominio de A sub I, ¿sí? Es decir, el dominio de A sub I es el conjunto de todos los posibles valores que podría tomar un atributo. Por ejemplo, ¿está? Bien. El grado de una relación es la cantidad de atributos de la misma. En este caso, R tiene un grado N. ¿Está bien? Bueno. Entonces podríamos definir estudiante como nombre, DNI, teléfono particular, dirección, teléfono de trabajo, edad y promedio. ¿Sí? Algunos lo definen con hay otra manera de definirlo con el tipo de datos, pero si nosotros le pedimos el dominio de nombre, nos va a decir que todos los posibles nombres de personas. Pedimos el dominio de teléfono particular, es número de teléfonos, y lo que le decía hoy, el dominio de teléfono de trabajo es número de teléfonos. Entonces, ¿qué pasa? El atributo va a terminar representando una propiedad de cada una de las entidades que se representan en las tuplas. Y el conjunto de valores que toma esos atributos está dentro de un dominio. Fíjense que lo que definimos acá es el esquema de relación. El esquema de relación vamos a ver que está relacionado con la estructura, ¿sí? El esquema de relación es la estructura que tenemos. Que la tabla se va a llamar R, que va a tener n atributos, donde cada atributo se llama de alguna manera y donde cada atributo tiene un dominio. ¿Sí? Eso es el esquema, es la estructura de la relación. ¿Y la relación qué es? La relación es el conjunto de valores, ¿sí?, que puede tomar la relación. El conjunto de valores que puede almacenar ese esquema de relación. ¿Sí? La relación R del esquema R de A sub I, es decir, del esquema definido, de un esquema que ya está definido, el R chiquito también especificado como R de R, es un conjunto de tuplas T1, T2 y Tm, es todas las tuplas, todos los renglones que va a tener nuestra tabla. Cada tupla es una lista ordenada de valores, B1, B2 y hasta Bn. Fíjense que tenemos m tuplas, una cantidad distinta, n, pero sí cada tupla tiene n valores. ¿Por qué? Porque tiene que tener un valor por cada atributo. Para todo B sub I, todos los valores, cada uno de estos B sub 1, B sub 2 hasta B sub n, tienen que pertenecer al dominio de A o ser nulos. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo una tupla que pertenece a una relación, el valor que tengo para cada atributo tiene que corresponderse con el dominio que está definido para ese atributo. ¿Eso qué quiere decir? ¿En qué se va a traducir? Que en una columna donde estoy esperando enteros, puedan ir enteros. Si en la columna estoy esperando enteros positivos, no puedo poner un entero negativo. Eso quiere decir. Una relación R de R es una relación matemática de grado n en los dominios de dominio A sub I. ¿Sí? Que es un conjunto del producto cartesiano de los dominios que definen R. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos, por ejemplo, que el dominio de A son todos los enteros hasta 10, el dominio de B son los colores, el dominio de A sub 2 acá son los colores primarios, los posibles todas las posibles tuplas que están en esa relación, que pueden estar en esa relación, el producto cartesiano de 10 y los colores primarios. O sea que hay 30 posibles combinaciones, ¿sí? Y dentro de esas 30 tiene que estar mi relación. Dentro del subconjunto de esas 30 tiene que estar mi relación. Puede tener 1, 2, 3, 4, cualquiera sea de ellos, o hasta 30, incluyendo todas las posibles combinaciones, pero la relación está en el subconjunto de los productos cartesianos. Es un subconjunto de los productos cartesianos de los dominios planteados. ¿Está? La cardinalidad de un dominio, denotada por pipe es la cantidad de elementos en el dominio.
¿tá? ¿Qué es lo que le decía? Por ejemplo, el dominio en colores primarios tiene una cardinalidad de 3. Bueno, lo que les contaba acá, ¿sí? El producto cartesiano va a tener, bueno, lo que les contaba recién teníamos un dominio de 10 y un dominio de 3 y la cardinalidad del producto cartesiano fue 30. Este número nos da la cantidad total de posibles tuplas que pueden existir en la relación RDR. Entonces, una relación dentro de un esquema de relación es un subconjunto de todas las posibles combinaciones de valores que podrían darse en el esquema de relación. ¿Tá? El estado de relación actual, que es lo que nos interesa, contiene solo las tuplas válidas que representan el estado particular del mundo real. De todos los posibles valores que yo pudiera tener en la tabla, ¿con cuál me quedo yo? Con los que representan el estado del mundo real. O sea, ¿esto en qué se traduce? Los valores que yo voy a tener en mi tabla son los valores que son en la realidad. ¿Está bien? Entonces yo, por ejemplo, si tengo en la tabla ventas que le vendí 512 bulones a Francisco, ¿qué va a pasar? ¿Qué significa eso? Que yo realmente le vendí 512 bulones a Francisco. Otra posibilidad que podría haber es que ahí dijera que le vendí 1.000.000, pero no le vendí 1.000.000. Entonces esa venta por 1.000.000 no está en la relación que tengo yo en mi base de datos. El estado de relación actual son los datos, ¿sí?, que realmente que tengo, que los datos de todas las posibles relaciones que hay es la relación que representa el estado actual. ¿Tá? La relación cambio-modificación en respuesta a modificación en el minimundo. En cambio el esquema de relación es estático y es lo que vamos a ver todo el tiempo. El esquema de relación, cuando lo definimos, rara vez cambia, pero en el modelo teórico no cambia. Pero bueno, nosotros vamos a ver que en la base de datos sí cambia, pero rara vez agregamos un campo en una tabla. Lo que cambia constantemente es el estado de relación actual. Lo que cambia constantemente es el conjunto de datos que representan la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad es cambiante y porque una de las premisas que tenemos nosotros como gente de sistema es que los sistemas representen lo que pasa en la realidad. Donde los sistemas no representan a nivel de datos o inclusive a nivel de comportamiento lo que pasa en la realidad, hay un desfasaje que hace que el sistema deje de servir. ¿Tá? Como los atributos representan papeles para el dominio, se puede tener varios atributos en el mismo dominio. Bien. Las relaciones en el modelo teórico tienen ciertas características que sirven para poder trabajar con ellas a un nivel conceptual. No todas se van a dar en la implementación. Pero esto es importante que se sepa. En el modelo teórico, ¿cómo se ordenan las tuplas de una relación? La relación está definida como un conjunto de tuplas. Los conjuntos no están ordenados. La relación lo que dice que una relación es un conjunto de tuplas. Los conjuntos no tienen orden. ¿Está bien? El orden no es relevante a un nivel lógico o abstracto. Dos relaciones son idénticas y tienen la misma tupla. Entonces yo tengo una relación que tiene A1 y B1 y otra relación que por ejemplo, una relación que tiene los atributos estos. Tienen los atributos código y nombre, ¿sí? Y código es 1 y el nombre es alfa. Y el código es 2 y el nombre es beta. Si yo tuviera otra tupla que tiene 2 beta y 1 alfa, es decir, las tuplas intercambiadas, en el modelo relacional son la misma relación. ¿Está bien? Bueno, ordenación de los valores dentro de una tupla. Bueno, como las tuplas se ven como pares ordenados, como conjuntos ordenados, nosotros si decimos que el primer atributo es el código, lo que va en el primer atributo es el código. ¿Está bien? Entonces, si nosotros desordenamos la manera en que presentamos los datos, es más, sería como poner un dato en una columna que no le corresponde, no es válido, no se puede alterar eso, ¿sí? Puede haber nulos en las tuplas, ¿sí?
nosotros podemos decir que dentro de una tupla acepta o no acepta, un atributo acepta o no acepta nulls, ¿sí? Interpretación significa una relación. Bueno, lo que decíamos, una relación es un conjunto de datos que es real, que tiene que ver con el contexto real en que está operando la base de datos. Y bueno, y que es el conjunto de elementos, una relación contiene un conjunto de elementos que son homogéneos, del tipo todos los trabajadores. Esta relación tiene todos los sueldos de los trabajadores, que es otra cosa. ¿Está? Bueno, y el modelo relacional, vamos a hablar ahora de las restricciones. El modelo relacional y las bases de datos relacionales tienen esta cuestión. La primera restricción que vimos fue la restricción de dominio, ¿sí? Que para un atributo tengo ciertos posibles valores y otros no. ¿Esto qué significa? En el modelo teórico, si yo quiero poner algo que no es, no lo puedo poner directamente. ¿Está bien? Yo agarro y quiero poner un atributo, dentro de un atributo, para un atributo un valor de un dominio que no está, y no lo puedo hacer. No es válido. O sea, todo lo que haga a continuación será inválido. Cualquier desarrollo que haga ya falla. ¿Por qué? Porque arranqué de algo que no es válido dentro del modelo. ¿Qué va a pasar en las bases de datos? Cuando yo quiera poner un atributo en un dominio que no corresponda, la base de datos nos va a dar un error. Bueno, es lo mismo. El tema ¿cuál es? Que las restricciones, la gran ventaja que trajeron las bases de datos relacionales al procesamiento y al almacenamiento de datos, es que se respetan un conjunto de restricciones. Entonces yo puedo estar seguro, cuando exploto los datos, de que las cosas que están definidas que son de una manera, van a ser de esa manera, ¿sí? Por ejemplo, que si yo traigo un número de documentos, lo que voy a tener es un entero entre tales y tales valores. ¿Está bien? Si yo pido el nombre, voy a tener una cadena de determinada longitud mínima y que no va a ser nula, ¿sí? Bien. Entonces las restricciones en sí son la fortaleza que tienen las bases de datos relacionales. ¿Y cuáles son las restricciones que vemos? Vamos a tener restricciones basadas en el modelo, que son las que nosotros vimos, que la cantidad de atributos que va a tener una relación son la cantidad de atributos definidas por el esquema de relación, que van a respetarse los dominios, que no se van a repetir las tuplas dentro de una relación y cosas por el estilo, y etcétera. Bien. Después vamos a ver que tenemos restricciones basadas en el esquema y restricciones basadas en la aplicación o regla de negocio. Las restricciones basadas en el esquema, por ejemplo, además de restricciones de dominio que ya vimos, tenemos restricciones de clave, ¿sí? Sabemos que todas las tuplas de una relación deben ser distintas. Se define una superclave, ¿sí? ¿Qué es una superclave? Es el concepto de superclave el que nos va a llevar a poder tener identificadores de tuplas. Porque cuando tengamos las tuplas y tengamos que operar sobre ellas, vamos a tener que poder saber a qué entidad de la realidad nos referimos, ¿sí? Partiendo de que todas las tuplas de una relación son distintas, lo que se plantea es superclave. Una superclave es un conjunto de atributos tales que para ese conjunto de atributos, si la superclave de una tupla, ¿sí? Es decir, ese conjunto de atributos es distinto al conjunto de atributos de cualquier otra tupla. ¿Qué quiere decir? Yo tomo un conjunto de atributos y yo sé que ese conjunto de atributos, que puede ser la totalidad de los atributos o ir achicándolo, ¿sí? O ir achicándolo, yo sé que no se van a repetir en otro conjunto de atributos. Por ejemplo, yo tengo nombre, apellido y domicilio en nombre, apellido y domicilio, nombre, apellido, DNI y domicilio en una
en una relación, ¿sí? En un esquema de relación. Bueno, yo sé que el conjunto de DNI, nombre, apellido y domicilio no se va a repetir para ninguna persona. ¿Está bien? Yo sé que si yo tomo DNI y nombre solamente, no se van a repetir para personas distintas. ¿Por qué? Porque el DNI va a ser distinto. Aunque dos se llamen Alberto, ¿sí? Van a tener DNI distinto. Si yo tomo solamente el nombre, ya no tengo una superclave. ¿Por qué? Porque tengo muchas personas que se llaman Alberto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se define como clave? Una clave, entonces la idea es ir achicando campos hasta encontrar un conjunto de campos que no se pueda achicar más, que sea superclave. Eso es una clave mínima. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, quit, DNI y nombre de persona, yo puedo sacar nombre, puedo sacar quit y me queda solamente el DNI y es una clave. Si me queda el quit solamente, también es una clave. Por eso define acá que tenemos clave candidata y clave principal. Entonces, una clave es un subconjunto de atributos que a la que ya no le puedo sacar más atributos para que sea clave. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un lote, ¿sí? Un lote, vieron que catastralmente lo que tenemos es en qué jurisdicción está, en qué sección, en qué manzana y cuál es el número de lote. Esos 4 campos identifican un lote. Si yo le saco un atributo más, ya no puedo identificar un lote, porque si le saco la sección, ya hay distintas secciones dentro del municipio. Si le saco la jurisdicción, hay distintos municipios. ¿Está bien? Entonces esa clave ya no se puede achicar más. Yo tengo 4 atributos, de los cuales si le saco uno deja de ser clave, porque voy a tener repetidos en el conjunto de valores posibles. En el conjunto de entidades voy a tener 2 entidades que tienen la clave repetida. Bueno, una restricción de clave debe mantenerse en cada estado de relación, por lo que fija en el tiempo. Entonces, ¿esto a qué tiene que ver? Clave candidata, yo elijo una clave principal, la clave candidata y la clave principal son claves. Ustedes vieron con Nicolás que tenemos claves principales, que es la que yo elijo como la clave principal, y claves candidatas o secundarias, que también son claves, pero conceptualmente yo sé que son conjuntos de valores que no se van a repetir, pero conceptualmente no tiene tanta importancia como la clave principal, porque la clave principal es la manera oficial, por decirlo de alguna manera, la manera en que yo dentro de mi problema me voy a referir a objetos particulares o a entidades particulares, ¿sí? La clave principal es el identificador. Este es otro identificador posible, pero no lo tomo como el principal, no lo tomo como el que voy a usar de ahora en adelante como la manera de acceder a las entidades. Las restricciones de valor null, nosotros podemos definir que un atributo, ¿sí?, permita o no permita valores nulos. Entonces cuando insertamos un valor, si el atributo no permite valores nulos, no te va a dejar meter un nulo, y si te lo permite, sí te va a dejar hacerlo. Bueno, entonces una base de datos relacional. ¿Qué es una base de datos relacional? Una base de datos relacional es un conjunto de esquemas de relación y de restricciones de integridad. Entonces las restricciones que nosotros definimos forman parte, ¿sí?, de la base de datos. La base de datos, entonces, todas las tablas que tengo definidas, la forma de las tablas que tengo definidas y las restricciones que sobre ellas se plantean. Y el estado de base de datos relacional, ¿sí?, es el conjunto de estados de relación, es decir, los valores para cada una de las tablas, tal que para cada conjunto de valores se satisfacen todas las restricciones que vamos a plantear. ¿Está bien?
Y ahora vienen un conjunto de restricciones que son muy importantes. Las restricciones de integridad de entidad es muy importante y que dice que las claves principales no pueden contener valores null. Si yo tengo una clave principal, ninguno de los atributos de la clave principal puede ser null, ¿sí? Y eso se da en las bases de datos, a nivel de implementación también se da. Y las restricciones de integridad referencial. La restricción de integridad referencial es la manera en que nosotros nos aseguramos. Por ejemplo, fíjense, nosotros en el modelo vamos a tener un empleado que va a tener un nombre, ¿sí? Y vamos a tener un proyecto. Por ejemplo, un empleado que va a tener un nombre, un apellido, un DNI, y el DNI es la clave. ¿Está bien? Yo lo que voy a tener es en un proyecto bueno, trabaja en, acá está, vamos a decir que un empleado trabaja en un proyecto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Trabaja en, te dice que este empleado trabaja en este proyecto esta cantidad de horas. Pero este empleado acá no tiene todos los datos del empleado. Acá lo que tenemos es la clave del empleado que trabaja en este proyecto esta cantidad de horas. Entonces, ¿qué necesito yo para que esto sea válido? Que este DNI de empleado que esté acá se encuentre allá. Si yo acá pongo un número de empleado que no existe acá, no es lógico, no está bien. Y es verdad, vos lo sentís así, sí. Y acá tengo un número de documento de una persona que no conozco, que no sé quién es. No me sirve. Para eso se define la restricción de integridad referencial. Que lo que vas a decir es que este DNI de empleado está relacionado con aquel DNI de allá. Entonces, ¿para qué va a servir? Si yo acá pongo un DNI, si pongo un DNI, ese DNI tiene que existir allá. Eso es lo que va a plantear. ¿Está? Y se puede dar con muchas, bueno, ahí vamos. Vamos a ver la definición, ¿sí? Entonces, la restricción de integridad referencial, y es muy importante esto, porque es lo que van a hacer las claves foráneas en la base de datos, es muy importante que se entienda este concepto. Es una restricción expresada entre dos relaciones. Ya no es una restricción en una relación del tipo no podés tener atributos nulos, la clave es esta y no se puede repetir, sino que estás haciendo una relación es una restricción entre dos relaciones, ¿sí? Cuando desde una relación se hace referencia a otra relación, debe hacerlo una tupla existente. Esa es la regla. Cuando desde una relación se hace referencia a otra relación, debe hacerlo una tupla existente. ¿Cuándo desde una relación? ¿Qué quiere decir? Podría ser que no haga referencia porque no está en el esquema o porque el valor de la referencia es nulo, no hay problema, no está apuntando a nada. Pero si está apuntando a algo, eso tiene que existir. ¿Está? Entonces, ¿qué es la clave externa? La clave foránea es un conjunto de atributos. ¿Está bien? Entonces yo estoy diciendo, por ejemplo, que tengo que referirme a una persona, ¿sí? Entonces hay un conjunto de atributos dentro de la tabla que hace referencia, ¿sí? Es un conjunto de atributos FK en una relación R. Es una clave externa de R1 que hace referencia a R2 y satisface la siguiente regla. Los atributos de la clave foránea tienen el mismo dominios que la clave principal PK de R2. ¿Esto qué quiere decir? Yo hago referencia a otra tabla siempre a través de su clave primaria, ¿sí? PK es la clave primaria. Siempre hago referencia a la clave primaria. Entonces, el campo con el que yo voy a apuntar a la otra tiene que tener la misma cantidad de atributos y en los mismos dominios que la clave primaria que tenemos allá, ¿sí? Si yo tengo como atributo de clave primaria de persona un DNI y me quiero referir a ella, tengo que tener en la tabla auto para el propietario, lo que tengo que tener es un atributo que tenga el mismo dominio que la persona, que la clave primaria de persona. Si yo tengo, por ejemplo,
que referirme a un lote, y el lote, como les decía, está en esos 4 campos de tipo entero que tenemos, jurisdicción, sección, manzana y lote. Yo si me quiero referir desde otra tabla a un lote, y aquellos 4 campos son la clave primaria del lote, yo tengo que tener 4 campos en mi tabla R1 que hace referencia a R2. ¿Está bien? Los atributos FK referencian la relación R2. Los FK, la clave primaria está en R1, pero hace referencia a R2. ¿A qué parte de R2? A la clave primaria de R2. ¿Se ve? Bien. Eso en cuanto al esquema, es decir, la estructura de las tablas en la estructura de las tablas tiene que darse eso. ¿Y en los datos? ¿Y en los datos qué? Un valor de FK en la tupla T del estado de relación R1 aparece como un valor de PK en alguna tupla T2 del estado actual R2 o es nulo. Tenemos que la tupla, los valores FK para la tupla 1 son iguales a los valores de la clave primaria para la T2, decimos que la tupla T1 referencia a la tupla T2. ¿Esto qué quiere decir? Que los valores tienen que existir o ser nulos. Es decir, yo en la tabla que hace referencia tengo un conjunto de valores, ese conjunto de valores tiene que estar en la otra tabla, como clave primaria para alguna tupla. ¿Sí? Entonces, la relación es de tupla a tupla. Esta tupla de R2 hace relación a la tupla que ya en este conjunto de valores en R1 hace relación a la clave primaria en R2. ¿Sí? Vamos a pensarlo. Yo tengo una persona, tiene 2 autos. ¿Sí? Entonces, auto 1 hace referencia a esa persona y auto 2 hace referencia a la misma persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? PK tiene que existir. PK tiene que existir y las 2 tuplas que yo tengo en auto hacen referencia a la misma tupla en persona. O sea, son los 2 autos propiedad de la misma persona. Pero los 2 autos tienen el mismo valor en la tabla, en el atributo propietario, que es el número de documento de esa persona que yo tengo allá relacionado. ¿Tá? Las tuplas se referencian entre sí. Primero hay una restricción a nivel de estructura, tiene la misma cantidad de campos y los mismos dominios, y después los valores en las tuplas tienen que hacer referencia a tuplas que existan en la otra relación o ser nulas, es decir, yo puedo hacer que todos los campos que hacen referencia a otra tabla sean nulas, entonces no estoy referenciado con aquella tabla. Por ejemplo, si una persona tiene que tener un representante legal, ¿sí? Que puede tener hasta un representante legal, voy a tener una tabla representante, un atributo representante legal, donde voy a poner la clave del representante legal. Si esa persona no tiene representante legal, es nula. ¿Está bien? Bueno. Y después existen las restricciones de integridad semántica o las restricciones basadas ya principalmente en lo que son las reglas de negocio, que quiere decir, ninguna persona puede trabajar más de 40 horas en distintos proyectos. Nosotros con las restricciones que vimos hasta ahora no lo podemos manejar. Son reglas que vamos a ver que se pueden aplicar usando triggers. No las vamos a manejar directamente desde el modelo, sino que vamos a tener código, ¿sí? Código que se va a ejecutar para verificar que esas restricciones se cumplan, y esos son los triggers, ¿sí? Ya lo vamos a ver, es muy interesante el tema ese. Bueno,
Y vamos a ver finalmente algunas operaciones, las operaciones que tienen que ver con actualizaciones sobre la base de datos. Después vamos a ver en el álgebra relacional lo que son las operaciones de consulta, pero las operaciones de actualización nosotros tenemos tres tipos de operaciones sobre el modelo relacional: insert, delete y update. Yo puedo insertar tuplas, borrar tuplas o actualizar tuplas. ¿Cuándo se puede rechazar una operación de insert? La operación de insert se puede rechazar por violar cualquiera de las reglas de integridad. De dominio, está bien, quiero insertar un valor que no vale en algún atributo. De clave, que estoy insertando una clave que ya existe. De integridad de entidad, ¿sí? Que tiene que ver con meter un valor nulo en una clave. O de integridad referencial, hago referencia a un objeto que no existe dentro de la relación a la que estoy haciendo referencia. ¿Sí? Normalmente se rechazan, o sea, las bases de datos, ¿qué hacen? Las rechazan. Se podría intentar corregir el problema modificando valores en conflicto automáticamente o con intervención del usuario. Y es verdad, hay algunas bases de datos, por ejemplo, en Access, cuando vos querías meter algo y un valor no era válido, te apareció un pop-up, una ventanita que te decía: che, querés meter un valor y tal valor, y no es válido porque está por cualquiera de las cosas, porque está fuera del dominio, porque hace referencia a una tupla que no existe. Lo querés cambiar y vos ahí cambiabas el valor y automáticamente ibas. Nosotros en las bases de datos esta, Postgres y el MySQL, en cualquiera de las bases de datos serias, eso no ocurre. ¿Sí? Bien. Delete. ¿Qué delete se puede... ¿Qué puede ocurrir cuando yo borro una tabla? ¿Qué restricciones puedo violar? La de integridad referencial, la de integridad referencial, ¿sí? Es decir, la de clave foránea, si la tupla está referenciada. Por ejemplo, yo quiero borrar una persona y tiene autos relacionados. Sonamo. No te deja borrarlo. Rechazo. La otra alternativa es propagación. Cuando vos borrás una persona, borrá todos sus autos. Se puede poner también eso y vamos a ver qué se puede hacer. O corrección por parte del usuario, que las bases de datos que nosotros manejamos no las hicimos, no las tienen. Y en update se pueden violar todas las reglas, porque un update se puede ver como un borrado más una inserción. Y las posibles acciones son las mismas que en el caso del delete. Bueno, yo ahora todo esto está en el libro. Les voy a pasar cuál es el capítulo para que lo lean, ¿sí? Porque yo esto se los cuento, pero en el libro está expresado por el autor, por supuesto, de una manera mucho mejor que la manera en que lo expresé yo. Y ahora les voy a subir un videito de cómo llevamos esto, cómo todo esto se representa, se ve plasmado en la base de datos que nosotros usamos en Postgres o en cualquier SQL. Bueno chicos, ahí les mando más información en un segundito.